Atención México, hay visitas que uno recuerda porque fueron bonitas, y hay visitas que uno recuerda porque fueron un desastre épico que nadie esperaba. La visita de Isabel Díaz Ayuso a México va a quedar en los libros, pero no por las razones que ella tenía planeadas. Vino con una agenda de 10 días, se fue antes de la mitad, acusó a todo el mundo de haberla boicoteado. Y al llegar a España empezó a contar una historia que las propias instituciones que menciona se encargaron de desmentir punto por punto. Pero lo más interesante de todo esto no es el escándalo, es lo que hay detrás. Un documento, firmado hace casi 500 años, por un rey español, que nuestra presidenta sacó en el momento exacto y dejó a Ayuso sin un solo argumento. Y hay un detalle al final de este video que casi nadie está mencionando. Primero lo primero. ¿Quién es Isabel Díaz Ayuso y por qué su visita a México generó tanta polémica? Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, reelegida en 2023 con mayoría absoluta. Representa el ala más combativa del Partido Popular Español. Es la política más polarizante de España en este momento y tiene una característica muy definida, no evita la confrontación, la busca. Su viaje a México del 3 al 12 de mayo de 2026 era oficialmente institucional. Tenía reuniones con empresarios, con compañías como Cemex y Alsea, visitas a Monterrey, Aguascalientes y la Riviera Maya. Eso en papel, pero la realidad de lo que vino a hacer es otra. Los panistas, en pocas palabras, trajeron a Ayuso para reconocer junto con ella a Hernán Cortés. Esas palabras no son mías. Son de la presidenta Sheinbaum en su mañanera del 11 de mayo. Y Sheinbaum tiene razón, porque la agenda lo deja clarísimo. Vino a homenajear a Hernán Cortés, a reivindicar la conquista, a reunirse con gobernadores y legisladores del PAN, a hablar de hispanidad como si los miles de años de civilizaciones que habitaron este territorio antes de 1519 fueran un capítulo menor. Y en uno de sus actos describió la conquista como una historia de 5 siglos de amor y de fusión. Amor y fusión. Dicho frente a un público mexicano, en el mismo país donde existe el Templo Mayor, donde se pueden ver las ruinas de Tenochtitlán a 2 cuadras del Zócalo, donde millones de personas hablan lenguas que existían mucho antes de que llegara ninguna flota española. Pero díganme una cosa, ¿ustedes creen que Ayuso llegó a México sin saber que eso iba a generar polémica? ¿O creen que la polémica era exactamente el objetivo? Porque lo que viene a continuación sugiere que la segunda opción es la correcta. Además del homenaje a Cortés, Ayuso dijo algo en el Pleno de la Asamblea de Madrid al volver que se viralizó en horas en México y en España. Dijo que México no existió hasta que llegaron los españoles. Piénsenlo un momento. Una funcionaria española llega a nuestro país, pisa el suelo que pisaron nuestros abuelos, come la comida que inventaron nuestros antepasados y dice que este lugar no existía antes de que llegara. Ella. Como si Tenochtitlán, una de las ciudades más grandes del mundo en 1519, con más de 200,000 habitantes, con acueductos, mercados y templos que dejaron asombrados a los propios cronistas españoles, fuera un solar vacío esperando a que llegaran los barcos a civilizarlo. Como si los olmecas, los mayas, los teotihuacanos, los mexicas, todas esas civilizaciones con miles de años de historia, fueran un invento moderno de historiadores con agenda política. Y aquí viene la pregunta que me parece importante. Si Ayuso es licenciada en periodismo, si tiene años de carrera política, si ha hecho varios viajes a México antes de este, ¿cómo es posible que diga algo así? Hay 2 opciones. O no sabe la historia, o sí la sabe y le da igual. Cualquiera de las 2 es un problema serio para alguien que pretende hablar de hispanidad y de cultura compartida. Si este análisis te está abriendo los ojos, dale like ahora y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es el momento más importante de toda esta historia. El documento que dejó a Ayuso sin argumentos. El 7 de mayo nuestra presidenta hizo algo que nadie esperaba. No respondió con gritos. No bajó al nivel de la confrontación barata. No se puso a insultar desde la tribuna. Publicó un documento, un papel escaneado, un edicto firmado en Valladolid, España, en el año 1548. ¿Saben quién firmó ese documento? El príncipe Felipe en nombre del rey Carlos I de España. El mismo Carlos I que fue Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. El monarca más poderoso de Europa en su época. El mismo bajo cuyo reinado se llevó a cabo la conquista de México. En ese documento el rey ordenaba la liberación inmediata de todos los indígenas que el Marqués del Valle había convertido en esclavos en las Indias. ¿Y quién era el Marqués del Valle? Hernán Cortés. Dicho de otra manera, el jefe directo de Cortés, el hombre que financió y autorizó la conquista, reconoció por escrito en un documento oficial que Cortés había cometido actos tan graves que el propio rey tenía que intervenir para corregirlos. Ese documento no lo escribió ningún historiador moderno con agenda política. No lo inventó la 4T.
No lo fabricó Morena. Lo firmó un rey español en el siglo XVI. Está archivado. Es público. Y Sheinbaum lo puso sobre la mesa justo cuando Ayuso andaba hablando de la grandeza de Hernán Cortés. Ahora díganme algo. ¿Creen que Ayuso tenía respuesta para ese documento? ¿O creen que cuando lo vio prefirió no mencionarlo? Porque en ninguna de sus entrevistas posteriores, en ninguna de sus declaraciones en la Asamblea de Madrid, Ayuso respondió al edicto de Carlos V. Lo ignoró completamente. Y eso dice más que cualquier discurso. Mientras todo eso ocurría en el terreno del debate histórico, el viaje de Ayuso se estaba cayendo a pedazos en tiempo real. El homenaje a Cortés que tenían planeado en la Catedral Metropolitana fue cancelado. La arquidiócesis explicó que la producción no obtuvo los permisos necesarios para grabar en el interior del recinto. Los premios platino del cine iberoamericano, donde Ayuso pensaba aparecer como figura estelar, tampoco se dieron. La puerta cerrada a pesar de que la Comunidad de Madrid llevaba años siendo patrocinadora del evento. Ayuso salió a decir que todo fue orquestado por Sheinbaum, que hubo presiones, que el gobierno mexicano movió sus hilos para arruinarle el viaje. Los organizadores de los premios platino lo negaron. La arquidiócesis explicó lo de los permisos. El gobierno español confirmó que México ofreció la seguridad habitual y que fue Ayuso quien la rechazó. O sea, cada versión que Ayuso contó como víctima fue desmontada por las mismas instituciones que ella citaba. El viernes 8 de mayo se subió a un avión y se fue. Pero aquí viene la parte que Ayuso preferiría que nadie mencionara. Después de anunciar que se iba por el peligro y el boicot, según confirmó la propia Sheinbaum, Ayuso se quedó varios días más en el sureste de México vacacionando. Tanto peligro, tanto boicot, tanto país violento. Y se quedó de vacaciones en el Caribe mexicano. ¿Alguien puede explicarme eso? Porque yo no encuentro la lógica. Al llegar a Madrid, Ayuso se lanzó a los micrófonos. Dijo que México es un país profundamente violento, que está a 2 pasos del camino de Venezuela, que vivió bajo amenaza durante todo el viaje. Imagínense que una funcionaria mexicana va a Madrid, se reúne con la oposición española, habla mal del gobierno, dice que España está controlada por mafias y luego desde el aeropuerto de Barajas declara que Madrid es peligrosísima. ¿Cuánto tiempo estaría antes de que la invitaran a no volver? Pues Ayuso hizo exactamente eso aquí, y todavía se presenta como la afectada. La respuesta del presidente Pedro Sánchez fue la que terminó de definir todo el episodio. Dijo que Ayuso fue a México a dar lecciones de historia y acabó dando vergüenza ajena. Su propio presidente, sus propios compañeros de gobierno, dejándola hablando sola. Y la derecha mexicana que durante días posó en fotos con Ayuso, que aplaudió su discurso sobre la hispanidad, que la trató como una gran aliada, hoy está en silencio total. Porque saben que abrazar a alguien que llamó a México un país controlado por el narco tiene un costo político que ningún partido puede permitirse. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Que el viaje de Ayuso, con todo el escándalo que generó, terminó haciendo exactamente lo contrario de lo que buscaba. En lugar de debilitar a Sheinbaum, la fortaleció. En lugar de unir a la oposición mexicana, la dejó en una posición incómoda. Y en España, en lugar de posicionar a Ayuso como líder internacional, su propio presidente tuvo que salir a desmarcarla públicamente. Hagamos el balance final. Ayuso llegó a México con la agenda de quien cree que puede venir a enseñar la historia a un país que la vivió en carne propia. Se reunió con la oposición. Organizó un homenaje a un conquistador cuyas acciones fueron condenadas por escrito por el propio rey de España que lo envió. Y al irse antes de tiempo dijo que la habían boicoteado mientras se quedaba de vacaciones en el Caribe. Sheinbaum no necesitó levantar la voz. Sacó un documento de 1548 firmado por Carlos V y lo dejó hablar solo. Respondió con ironía y siguió trabajando. Y la lección que esta historia le deja a México y al mundo es muy simple. Hubo una época en que cualquier político europeo podía venir a América Latina a soltar sus opiniones coloniales sin que nadie le contestara. Esa época se acabó. México hoy tiene una presidenta que responde con documentos, con hechos, con historia real, no con berrinches. Y eso es exactamente lo que hace falta. Eso es México al frente. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de análisis te importa. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque el siguiente video viene igual de fuerte. Nos vemos ahí.